Buenas tardes, Día Político por TSI. Ayer, en la sesión del Congreso Nacional de la República, se presentó un dictamen a consideración de la Cámara. Ayer, miércoles 17 de agosto, y se le dio lectura en primer debate a un proyecto que da la creación de la nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se conoció que la pretensión de esta reforma es sacar de este Consejo a la representación del Congreso Nacional, que es su presidente, del Poder Judicial, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía del Ministerio Público, que es el fiscal general, y de las Fuerzas Armadas, que es el jefe de la institución castrense, al igual que el director nacional de la policía. El Consejo de Defensa y Seguridad se creó en el 2011, bajo el decreto legislativo 239-2011, y que lo contempla el artículo 287 de la Constitución de la República, que manda a crear el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una ley especial que va a regular su organización. Yo tengo a la doctora Julieta, es rectora de la máxima casa de estudios, doctora Julieta Castellanos. Gracias por atendernos en Día Político. Le saludo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por la invitación y es un gusto hablar de este tema. Y también tengo vía teléfono al doctor Juan Carlos Barrientos. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes, un gusto saludarlo y un placer estar con usted. Perfecto. Si me permite, abogado, quiero la primera impresión de la ex rectora de la máxima casa de estudios. ¿Cómo interpreta esto que pasó ayer y que se siguió discutiendo en la Cámara Legislativa en segundo debate? Un tema como el que ocupa en este momento es un tema de Estado que tiene que involucrar a la institucionalidad en que tienen competencia en el tema. Es un tema que en países donde hay balance de poderes y donde hay una visión estratégica de país, no recae sobre el poder ejecutivo, sino que recae en los demás poderes del Estado, los incluye. Específicamente, inclusive, en algunos países hay cargos que tienen que ver con seguridad estratégica del país, con defensa estratégica, que no son nombrados específicamente por el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Ejecutivo propone los candidatos a estos cargos y son confirmados por las cámaras legislativas, ya sea en un sistema unicameral o un sistema bicameral. Lo que esto trata de evitar es la concentración de poder y que los temas de una gran magnitud y peso para el interés de un país recaiga sobre una persona. En este caso particular que nos ocupa, lo que estamos viendo es una exclusión de otros poderes del Estado y de otras instituciones y una concentración de poder en el Poder Ejecutivo. Y se están involucrando secretarías de Estado que no tienen que ver con el tema porque sus competencias son otras y que pueden ser oídas en algunos momentos en el Consejo de Seguridad dependiendo de los temas que se estén tratando. No excluye que puedan ser escuchadas, pero no son miembros permanentes de un Consejo de Seguridad, digamos, de Seguridad y Defensa del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, además de esta concentración de poder en el Ejecutivo y la exclusión de otros poderes, no se está haciendo la diferencia entre lo que es la seguridad interior del país y la seguridad nacional. Se están incorporando básicamente dos secretarías que tienen que ver con seguridad interior, que es la Secretaría de Seguridad específicamente, Sí. y la Secretaría de Gobernación y Justicia. Y se están excluyendo secretarías que, digamos, o direcciones que tienen que ver específicamente con el tema de defensa. Esto si nos atenemos a la institucionalidad. Cuando vemos la composición actual del gobierno,
y el estilo de gobierno, el estilo de gestión del Ejecutivo que tiene este gobierno puntualmente, el Consejo de Seguridad y Defensa estaría recayendo en la familia presidencial. La señora presidenta que lo coordina, pero que como el estilo de ella es no estar en las reuniones, sino que las coordine el presidente del Partido Libre, obviamente ahí tendríamos al coordinador del Partido Libre coordinando el Consejo de Seguridad y Defensa, porque ese ha sido el estilo. Cuando vemos que llegan misiones internacionales de la Unión Europea, de la OEA, embajadores, ayer mismo mirábamos una reunión del embajador de Israel con el coordinador de Libre, que no es parte de la gestión, digamos, del Ejecutivo, pero ese es el estilo. Luego tendríamos al secretario de Defensa, que no sabe nada del tema porque es un joven recién graduado, que al menos no conocemos que haya pasado por ningún curso de defensa, al menos que me equivoque porque no lo conozco, pero es lo que no sabemos de él públicamente. Está el secretario de Gobernación y Justicia y el Procurador General de la República. Entonces, en este sentido, lo que estamos viendo es un Consejo de Defensa y Seguridad integrada por la familia presidencial y por miembros del Partido Libre. Y lo que vemos es una concentración de poder de un partido sobre un tema que es de seguridad y defensa del Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras está integrado por diferentes sectores y por diferentes poderes. Un órgano de defensa y seguridad debe tener la representación institucional del Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras no solo lo conforma el Poder Ejecutivo, sino que lo conforman otros poderes y otra institucionalidad que tiene que ver con el tema. En el fondo lo que hay es un afán de concentración de poder y lo que hay que preguntarnos es con qué propósitos, cuál es el objetivo de que un órgano estratégico de esta magnitud recaiga sobre un partido político que es quien en este momento tiene el control del Ejecutivo. Ese Ejecutivo, por supuesto que tiene que ser parte de este Consejo de Seguridad y Defensa, por supuesto que tiene que ser parte importante, pero debe ser acompañado por el resto de la institucionalidad porque es un tema del Estado de Honduras, no es un tema del gobierno de Honduras. El gobierno, el Ejecutivo, que es el gobierno, lo tiene el Partido Libre y así tiene que ser, porque ellos ganaron las elecciones. Correcto. Pero un órgano de Consejo de Seguridad y Defensa es un órgano del Estado de Honduras y no pueden ser excluidos las instituciones, aunque no les guste al Partido Libre compartir el poder y compartir esas grandes decisiones del Estado de Honduras. Eso es la institucionalidad del Estado de Honduras. Ahora, abogado Juan Carlos Barrientos, el artículo 287 manda a que se conforme el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a que se formule una ley especial. Esta es la que quieren reformar en el Congreso Nacional. Entonces requiere mayoría absoluta, ¿verdad? No, de ninguna manera, Ramón. Las leyes se aprueban por mayoría simple, de 65 diputados, más uno. Sí. Solo las reformas constitucionales requieren mayoría calificada de 2/3. En este caso no se requiere esa mayoría porque es una ley especial. Perfecto. Ahora, yo quiero hacer un poquito de historia. Recuerde usted que cuando ese consejo, Juan Orlando Hernández estaba de presidente, él presidía el consejo. Y prácticamente la gran crítica que había e incomodidad en diversos sectores era que él le daba órdenes. Está bueno que le dé órdenes al jefe de la Fuerza de Estado Mayor Conjunto porque las Fuerzas Armadas dependen del Ejecutivo, o que le dé órdenes al ministro de Seguridad, porque igual es subalterno de él, pero ahí le daba órdenes al fiscal general, porque el fiscal era miembro de ese consejo, le daba órdenes al presidente del Congreso, le daba órdenes
a sectores como el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Miren, este es un órgano de defensa y seguridad. Ahí no tiene nada que andar haciendo el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es un órgano constitucionalmente creado para emitir leyes, para legislar. Luego, el tema es que la Corte Suprema de Justicia, según la Constitución y según la doctrina jurídica, es un ente que se encarga de administrar y aplicar la justicia a los conflictos de intereses intersubjetivos que hay entre los ciudadanos y entre sí y el Estado. Entonces, ¿cómo se pone usted a creer de que en un consejo que hábilmente armó Juan Orlando Hernández para tener sojuzgados a los demás poderes del Estado, no se va a hacer una reforma en el sentido de evitar eso, que tanto se criticó? Ese es el trasfondo número uno de esa reforma. Mire, en ese consejo solamente debería de estar, porque se trata de defensa interior, seguridad interior del Estado y seguridad externa, ahí solamente tiene que estar la policía, los órganos ligados a la policía, policía de investigación, policía de prevención, policía de vialidad, transporte, orden y seguridad, y las Fuerzas Armadas, por supuesto, Fuerza Aérea, Ejército, Fuerza Naval, porque es defensa, es Consejo de Defensa. Nadie más tiene que estar ahí. Esa es la primera observación. La segunda, mire, Ramón, lógicamente el partido que está en el poder quiere tener todo el poder, si eso es natural. ¿Usted cree que si el Partido Liberal o el Partido Nacional llegan al poder, no quieren compartir? Ni que fueran papos. Entonces, lógicamente la señora tiene de ministro de Defensa al sobrino, que no importa, que no sepa nada de seguridad, con tal de que ella lo haya puesto, y no hay ninguna ley que lo impida, desgraciadamente. Luego, ahí en ese consejo, yo creo que en esa reforma no tiene nada que andar haciendo el Procurador General de la República. Tampoco tiene nada que andar haciendo Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación, porque Gobernación es únicamente una entidad encargada de regulaciones a nivel de las gobernaciones políticas departamentales y temas relacionados con ONG y gobernanza interior. El procurador es el abogado del Estado. Entonces, si estamos sacando al fiscal general y estamos metiendo al abogado del Estado, es algo realmente inaceptable e incongruente, porque no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Ahora, si la señora es la jefe del comandante del Estado Mayor Conjunto y es la jefe del general Sabión, ministro de Seguridad, que a su vez es el jefe del director de la policía, de que nos asustamos, como decía Jorge Arturo, de que va a tener concentración de policía, ya lo tiene, y mire que próximamente que elijan esa corte, ahí vamos a ver si lo que antes era malo ahora es bueno, cooptando también a los magistrados de la corte. Pero yo siento que lo que pasó ayer en el Congreso fue de que estos están acostumbrados ahora de que todas las leyes las quieren discutir y aprobar en un solo debate, y de remate lo quieren hacer por capítulos, cuando lo correcto es, y por eso se opusieron las bancadas de oposición anoche, sí, es que esas leyes se discutan en 3 debates para darle suficiente discusión al asunto. En segundo lugar, que se haga artículo por artículo, para que verdaderamente se pueda ir haciendo los análisis y las discusiones y las aprobaciones no a matacaballo, sino que hacerlas de manera racional, de manera verdaderamente profunda, que implique que verdaderamente se está legislando. Pero no, todo lo quieren hacer a matacaballo, en un solo debate. Eso lo hacían antes la gente que estaba en el poder y era malo, pero ahora aparentemente es bueno. Es decir, estamos viviendo en un mundo bizarro, sí, donde las cosas son al revés. Voy a la pausa y regreso para seguir platicando con ustedes aquí en Día Político. Porque nos interesa la materia de seguridad, porque nos interesa como hondureños la materia de defensa del territorio y de la soberanía nacional. Por eso es importante crear esta ley, sí, pero que estén realmente las instituciones de
de orden, de seguridad, de investigación, de justicia que deben estar. ¿De esa premisa parte usted, doctora Julieta Castellanos? Bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que es el tema y creo que se ha venido haciendo lo que es el tema de seguridad interior y defensa interior y lo que es la defensa externa. Para el caso, no tengo claridad si cuando Honduras prestó el territorio a la contra para que hiciera la guerra contra el revolucionario en Nicaragua, ¿eso fue una decisión del Ejecutivo o pasó por el Congreso Nacional? Porque en aquel momento nos quejábamos de que Honduras era un portaaviones y aquí también se entrenaban tropas salvadoreñas en el CREN, eso en el tiempo del gobierno liberal, y los que estábamos en contra en aquel momento de esas decisiones, nos hubiesen gustado que participaran en el debate, aunque siendo un Congreso como lo teníamos en aquel momento del bipartidismo, probablemente hubiera pasado, porque si el Partido Liberal, que era más liberal que los conservadores, lo permitió, pues obviamente que eso hubiera pasado. Pero no cae en la figura del presidente una responsabilidad tan grande. Por eso es que hay muchos países, y creo que ojalá Honduras avanzara hacia eso, donde el tema de un ministro de defensa, el candidato para un cargo de esa magnitud, no es solo potestad del Ejecutivo, sino que lo confirma la Cámara Legislativa, porque esa es la garantía de que estas decisiones no recaen sobre una persona, sobre la visión de una persona, sino que sobre del Estado, y el Estado no lo representa el Ejecutivo, lo representan, y aquí es donde entran los congresos, los parlamentos. Para el caso en Costa Rica, escuché recientemente que para que un avión de Estados Unidos aterrice o haga maniobras por el lado de Guanacaste, colindante con Costa Rica, eso pasa al Congreso. Es el Congreso el que decide si acepta o no. No es otro órgano, y ahí es donde los congresos entran en el tema de defensa o entran en el tema de involucrar a un país en una guerra, ya sea una guerra interna o sea en un problema ya, digamos, mayor. Esa es la importancia de que los parlamentos estén integrados en estos órganos o que tengan opinión y decisión y que puedan parar a un presidente que quiera llevar a un país a una guerra y que el Congreso lo pueda parar, o cuando se envían tropas a otro país. Eso no debería depender de la decisión de una persona del Ejecutivo. Ahora, por eso es que los regímenes que son más democráticos tienen estos equilibrios, digamos, de poderes, aún en los países donde hay reinados, donde hay, digamos, regímenes monárquicos, aunque sean simbólicos, pero la democracia precisamente es avanzar a quitar esos poderes absolutos y esa concentración de poder. Si nosotros justificamos que porque en el pasado había una concentración de poder, ahora tiene que haberlo, pues precisamente esa es la oportunidad que se abre cuando se abren los debates parlamentarios. Y decir, bueno, un tema de tal importancia para un país no tiene que depender bajo el criterio de una persona o de un partido, porque ese partido tiene una potestad sobre el Ejecutivo, pero hay otros órganos que tienen también otras potestades, y la democracia precisamente se trata de eso. Sí, porque en el pasado lo hizo el expresidente y hoy tiene que hacerlo la presidenta, entonces no estamos frente a una posibilidad de ampliar nuestro espectro democrático, sino que estamos frente a una posibilidad de solamente cambiar de caudillos o cambiar de caciques con otra cosmovisión. Y a eso es a lo que nos estamos, digamos, refiriendo. Correcto. El hecho de la institucionalidad que debe de avanzar a posicionarse como órganos que representan al Estado de Honduras. Y lamentablemente
digamos, lo conversábamos ayer, en nuestro caso, pocos funcionarios de Estado en realidad o que deberían ser de Estado logran erigirse como funcionarios de Estado y no pasan el límite o la frontera de quedar anclados como funcionarios partidarios y no en el estatus o en la estatura que deben tener como un funcionario de Estado. Ahora, vea usted, abogado Juan Carlos Barrientos, ¿en qué perspectiva o a qué escenarios nos lleva el comentario de la exrectora de la máxima casa de estudios? El Congreso tiene que estar en este Consejo de Seguridad porque es ahí donde van a parar las políticas de seguridad, tanto internas como externas, para que los diputados se den cuenta en su aprobación. ¿Cómo lo ve usted? Mire, la Constitución de la República en el artículo 205 sí. señala las atribuciones que tiene el Congreso Nacional y dentro de las atribuciones están que solo ellos pueden autorizar el tránsito de tropas extranjeras en Honduras. Solo ellos pueden autorizar la salida de tropas hacia otro país en el exterior o otra región. Solamente ellos pueden autorizar el establecimiento de bases militares en el país. Es decir, todo lo que dice la señora rectora ya está en la Constitución. Voy a la segunda pausa, ya regreso en Día Político. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. 20 segundos para que se despida, por favor, doctora Julieta Castellanos. Sí, yo me despido con una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de concentrar el poder del Consejo de Defensa en las Secretarías de Estado, incluyendo algunas de ellas que no tienen nada que ver en el tema? Y en este objetivo, ¿cuál es el rumbo que tendría este Consejo de Defensa con esta estructura de poder concentrado en un partido político? Perfecto, gracias. Es rectora de la máxima casa de estudios. 20 segundos, abogado Barrientos, por favor. Pues yo quiero contestarle a la doctora Castellanos de que el objetivo es acumular más poder. ¿Y cuál es el destino que nos espera en manos de Libre? Pues un desequilibrio completo en la relación exterior y en el tratamiento de la seguridad a lo interno. Muchas gracias, Ramón, y buenas tardes. Un gusto saludar a todos los auditores. Gracias, muy amable por participar en Día Político de TSI. Hasta aquí el programa. Buenas noches.